Bueno, y vamos a conversar de este importante tema, ya lo ven en la pantalla, con Ariel Valdés, director del Magíster en Gestión Ambiental de la USS, Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Ariel, lo decíamos en la presentación, Día Internacional del Medio Ambiente, conmemorado hace pocas jornadas atrás. A tu juicio y en base a tu experiencia, ¿dónde están las necesidades más urgentes? Bueno, hoy día vemos que la crisis hídrica es un asunto transversal que no solamente está afectando a Chile, sino que también a la región. Se estima que desde el año 2000 han aumentado cerca de un 30% tanto la duración como la intensidad de los periodos de sequía. Y Chile no es la excepción. Nosotros contamos con la suerte de tener una franja de territorio muy larga y por lo tanto también poseer diferentes fuentes de recursos hídricos. Sin embargo, producto del cambio climático, ¿verdad? Y el consumo excesivo del agua, el mal manejo de los territorios, estos recursos han ido reduciendo en el tiempo y por lo tanto tenemos que, por un lado, empezar a planificar nuestro territorio ante este escenario de cambio climático y por otro lado también empezar a enmendar estos problemas que hemos generado derivados directamente de la acción humana y principalmente de alguna actividad en particular como son la actividad agrícola, la actividad forestal y la actividad minera que hacen un uso intensivo del agua. Claro, porque si bien durante las últimas semanas o este último mes ha sido muy lluvioso, el más lluvioso de la última década, hay una profunda crisis hídrica y eso es una realidad, sobre todo en algunas zonas de nuestro país, como la región de Coquimbo, por ejemplo, y así otras regiones también de Chile. ¿Cómo afecta este escenario a la cordillera de los Andes? Bueno, eso también afecta a la cordillera de los Andes, producto del aumento promedio de las temperaturas, ¿verdad? La nieve, los glaciares, ¿verdad? Han comenzado a deshielarse más rápidamente y eso en contraste con una menor precipitación hace obviamente que nuestra capacidad de almacenamiento de agua en forma de hielo sea mucho menor. Y los hielos glaciares o las nieves son las que nos mantienen con un abastecimiento constante de agua a Exacto. lo largo del año. Por lo tanto, si afectamos esa fuente, lo más probable es que durante los periodos más secos, ¿verdad? Debemos considerar que gran parte de nuestro territorio tiene una estacionalidad sumamente marcada. Va a significar que durante la época de primavera y verano estemos prácticamente a seca. Eso no solamente afecta obviamente al el contenido de agua que hay en la cordillera, sino que a toda la cuenca hidrográfica que parte desde nuestra cordillera, en donde se conecta con un montón de sistemas, lagos, ríos, humedales y Claro. obviamente los asentamientos humanos. Claro que sí. Y en ese escenario, en el largo plazo, podríamos llegar a quedarnos sin nieve pensando en que la nieve es una importante fuente de reserva para los meses, por ejemplo, en los que no precipita primavera o verano. Mira, me gustaría creer que no, pero obviamente va a depender de la gestión que como personas realicemos sobre, por un lado, nuestro territorio y por otro lado, sobre mitigar eh, la generación de gases de efecto invernadero que son justamente lo que están potenciando el cambio climático. El año pasado, el secretario general de la ONU, ¿verdad?, Antonio Gutiérrez, declaraba que pasamos de la era del calentamiento global a la era de la ebullición total, porque Sí. los pronósticos con respecto al aumento de la temperatura son más drásticos. De hecho, se estima que de seguir con estas tendencias al año 2050, eh, cuatro, cuatro quintos de la población podrían verse afectados justamente a efectos de la sequía. ¿Ya? Así que son estadísticas abrumadoras, así que es probable que algo así en Chile ocurra y por lo mismo tenemos que ser conscientes y empezar a tomar medidas justamente para la poca agua que nos va quedando disponible en nuestra cordillera, ¿verdad? La podamos utilizar de manera lo más eficiente posible. Y ahí podemos hacer algunas acciones. Por ejemplo, una de ellas es hacer un mejoramiento de nuestro territorio, trabajar en la restauración de los ecosistemas nativos que actúan naturalmente como sumideros, como almacenes de agua, principalmente los humedales y los bosques, y además también restringir las actividades agrícolas, forestales y mineras que hacen consumo de agua.
Ariel, cuando tú hacías referencia a la declaración que hace el año pasado la ONU y dice que esta es la era de la ebullición global, a propósito del calentamiento global que se había hablado anteriormente, ¿tiene un real impacto en medidas tomadas sobre todo por las grandes potencias, declaraciones de esa envergadura que realiza la ONU? ¿Se traduce esa declaración en medidas que comiencen efectivamente a generar un cambio positivo que nos permita enfrentar, o termina siendo más que nada una declaración efectista que finalmente no llega a nada? Bueno, esa es una discusión que se viene dando desde hace algunos años. Justamente está la voluntad a nivel central de los países, al menos los que están suscritos al Acuerdo París, de realizar este tipo de acciones efectivas justamente para reducir el impacto del ser humano sobre el clima, ¿verdad? Sin embargo, eh, la puesta en práctica o la implementación de estos acuerdos que tomamos a nivel central ha sido muy lenta. Entonces ahí se nos hace el llamado constantemente a la colaboración entre los diferentes actores de la sociedad a nivel local, ¿verdad? Y por otro lado, trabajar en lo que es la gobernanza ambiental. Porque si no es muy difícil hacer la bajada de esta información y metas que nosotros tomamos en un momento, cuando se cumplen, ya han superado todos los límites o todos los plazos. Por supuesto que sí, y obvio es importante un trabajo mancomunado entre todas las potencias o entre todos los países que componen el planeta, sobre todo las potencias, los grandes países que son los que más emiten. En ese sentido, y volviendo a nuestra realidad, ¿tú crees que la autoridad local le ha tomado real peso a esta situación? ¿Crees que se han comenzado a tomar medidas que consideren, por una parte, los riesgos a los que nos enfrentamos o por otra parte, los diferentes extremos eventos que estamos viviendo a propósito de la crisis climática? ¿Hay un real peso y una real conciencia? Yo creo que la hay, pero creo que es insuficiente, no por un asunto, digamos, de voluntad política únicamente, sino que los pronósticos han ido cambiando más rápido de lo que nosotros hubiéramos querido. Un ejemplo de ello es la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Ahí Chile demuestra ser un pionero y dar una muy buena señal justamente en la planificación de nuestras acciones para poder enfrentar estos temas. Sin embargo, a nivel local, para enfrentar lo que tiene que ver en particular con la crisis hídrica, creo que estamos al debe. Y ahí hay otros temas en los que tenemos que trabajar, que tienen que ver con derechos de agua, con la planificación territorial, con la administración y reutilización del recurso, con generar mesas intersectoriales que generen una planificación acorde a los desafíos que experimente cada región. En ese sentido creo que todavía estamos al debe. Ariel, nos llega una pregunta en las redes sociales, #CNNTiempo. Plantean lo siguiente: ¿puede nuestro país tomar acción para preservar ecosistemas extremadamente sensibles ante el aumento mundial de las temperaturas, como los glaciares o el hielo circumpolar? ¿O es esta una problemática que escapa de nuestro control como nación y se requieren esfuerzos globales? #CNNTiempo, una pregunta que te plantean desde las redes sociales. No, por supuesto que se puede. De hecho, eso sería una muy buena señal a nivel de nuestro país. Se han promulgado algunos proyectos de ley que han entrado en tramitación, sin embargo, no han sido aprobados. Entonces, al menos con respecto a glaciares. En el caso, por ejemplo, de los humedales, que también son ecosistemas altamente sensibles a estos cambios, porque nacen, digamos, del vínculo justamente con el agua, y que además también tienen una importancia muy importante para una importancia muy grande para su regulación. Se han dado avances positivos, como es, por ejemplo, la promulgación de la Ley de Protección de Turberas, Sí. la Ley de Protección de Humedales Urbanos, pero todavía tenemos bastante trabajo por hacer. Quizás nos desconectamos un poco de lo que ocurre en nuestros glaciares a raíz de que están en sectores donde hay muy poca población. Entonces eso nos permite desconectarnos un poco de la degradación que han sufrido estos ecosistemas y estas reservas. Por lo tanto, también es necesario estar realizando un monitoreo constante. Y en ese sentido creo que esta ley de la naturaleza, que de alguna forma u otra nos va a dar de cierta institucionalidad para poder realizar una evaluación constante de nuestros ecosistemas nativos, puede dar una solución para abordar ese desafío. Aunque, obviamente, nuevamente nos enfrentamos al tema de los plazos. Estos son cambios que están ocurriendo ahora, por lo tanto, necesitamos que se agilice la implementación de estas medidas justamente para no tener que esperar 2 o 3 años más.
para no lamentar las consecuencias que esta pueden traer en el corto plazo. Por supuesto, ¿y podría aportar la creación de refugios climáticos para protegernos a nosotros o incluso a otras especies que habitan en ecosistemas como por ejemplo la Patagonia? Mira, eso efectivamente son cosas que se han propuesto. Lamentablemente, como los pronósticos han ido cambiando de manera tan abrupta, no creo que haya que centrarse en proteger una franja en particular, sino más bien en apuntar a proteger una diversidad de ecosistemas y especies, Claro. que nos permitan, frente a cambios abruptos, tener la posibilidad de adaptar. Y en ese sentido debemos recordar que Chile suscribe al acuerdo de conservación de biodiversidad de las metas de Aichi, ¿verdad? En donde se propone al menos cumplir con el 20% de la protección de nuestro ecosistema. Y Chile ha avanzado en buen sentido en algunos aspectos. En la Patagonia creo que está dentro de todo bien protegida. Ahora donde mayormente tenemos el desafío es la zona central o la zona de clima mediterráneo, porque es ahí donde se están experimentando la crisis hídrica más intensa y donde hay una área efectiva de áreas protegidas, digamos, mucho menor. Y además debemos considerar que también la zona central de Chile es un hotspot de biodiversidad. Eso Claro. quiere decir que las especies que están ahí están solo ahí y por lo tanto tienden a ser en lo global más valiosas que el resto de las especies. Claro, importante poner el foco allí, pero junto al equipo de CNN Tiempo tuvimos la oportunidad hace algunos meses de ir hasta la región de Magallanes y magallánicos y magallánicas nos decían, acá también estamos viviendo una sequía, ya no llueve como antes, de hecho fuimos en el mes de septiembre y en muchas de las jornadas que tuvimos allá sentimos de hecho altas temperaturas y nos señalaban que años anteriores, en esa época del año o a esa altura, precipitaba bastante más, pero claramente hay que atender todas las realidades de todo nuestro país, hay una profunda sequía, lo decíamos al comienzo, en el centro norte, lo que sucede en el desierto de Atacama, cuando se enfrentan a intensas precipitaciones, a temporales, y está realmente, por ejemplo, el suelo del norte capacitado, preparado para recibir temporales que muchas veces son de gran envergadura. Te quiero agradecer, Ariel, por esta conversación, por estas reflexiones que tú compartes con nosotros a esta hora en CNN Tiempo, y por supuesto seguimos conectados para seguir profundizando en estos importantes temas. Muchas gracias. A ti, que estés muy bien. Tú también. Chao.